Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la administración de los vigilantes. Vimos cómo estos seres fueron creados dentro de los ecosistemas que Dios creó cuando habló a la voz de su palabra, y que las aguas produjeran seres vivientes, y las aguas produjeron peces, monstruos marinos y aves de los cielos. Y veíamos que el representante de las aguas es el águila, un querubín o un serafín con cara de águila. Luego vimos que Dios dijo de la tierra que produjera bestias, ¿sí? Y su representante fue el león. Luego vimos de la tierra, vimos también que Dios dijo que produjera ganado, el representante es el buey. Después también dijo a la tierra que produjera reptiles y serpientes, y el representante es la serpiente. Y luego Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ahí encontramos los 4 rostros o las 4 personalidades de lo que nosotros conocemos como querubines y como serafines, amén, y también como ángeles, arcángeles y demás funciones que hay, de las que medio nombramos ese día, ¿ok? Hoy vamos a analizar un poquito, vamos a continuar analizando lo que es el libro de Enoc, referente a lo mismo que estamos viendo. Ahorita lo vimos desde el aspecto bíblico, cómo la Biblia habla de esos seres. Ahora vamos a ver un libro extrabíblico que nos habla de esos seres de la misma manera, ¿ok? Pues vamos a empezar, escucha. Dice, para empezar este pequeño y sencillo análisis sobre el libro de Enoc, debemos de tener en mente que este libro de Enoc debiera estar en nuestro canon sagrado, como otros libros más, pero desgraciadamente nos fue sustraído del canon sagrado. Debiera estar porque en ese canon, en el libro de Hebreos, se nombra a Enoc como uno de los héroes de la fe, ¿ok? También debiera de estar porque en la Biblia, en la genealogía de Jesús, se nombra también Enoc. Y el libro de Judas también lo presenta a Enoc como un personaje espiritual, puesto que habla de una de sus profecías, ¿ok? Entonces hay 3 pasajes, nada más ahorita yo saqué el ejemplo, 3 pasajes en la escritura bíblica que dan referencia sobre quién fue Enoc. Y esos pasajes, ¿qué es lo que nos muestran? Como una persona espiritual, a grado que se reconoce su genealogía, sus escritos y sus profecías. Pero no está en el canon sagrado. Pero muy independiente de que esté o no esté, vamos a analizar lo que dice el libro de Enoc referente a los vigilantes o sobre estos seres que cayeron de la tierra. ¿Ok? Ahora, antes de que pasemos a eso, voy a leer las referencias. Una referencia la encontramos en Lucas, capítulo 37, donde dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jered, hijo de Malahat, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces ahí vemos cómo dentro de la genealogía de Adán se encuentra Enoc. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahí encontramos en Hebreos también la referencia a Enoc, que fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Después en Judas capítulo 1 verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahí se reconoce su genealogía y su profecía respecto a los vigilantes que son nombrados en el libro de Judas. ¿Ok? Ahora escucha, analicemos un poco algunos de los relatos del libro de Enoc para poder respaldar y corroborar un poco más sobre lo que estoy tratando de exponer o describir tocante a estos seres, los querubines o los serafines, que son llamados en el libro de Enoc los vigilantes. Estos vimos que son 4, y el quinto es un ser viviente que aparentemente falta en la Biblia, aparentemente falta, pero sí está, y que representa a los animales de la tierra, reptiles y serpientes. Y este ser es lo que viene siendo nuestro enemigo actual, lo que conocemos como el diablo o Satanás, que después vamos a ver más adelante que no es precisamente un ser, aunque fue un ser, escucha lo que estoy diciendo, aunque fue un ser, no es precisamente un ser. Vamos a ver después que es una agrupación de seres y es una energía, ¿sí? Es una energía vibratoria que influencia a los humanos y los guía a actuar de la misma forma que él actuó. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en otro tema más adelante. Bueno, a nuestro enemigo actual lo conocemos también con el nombre del dragón o la serpiente antigua conocida como el diablo
o Satanás. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, que dice así: y reprendió al dragón, la serpiente antigua diablo, que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Los Apocalipsis también nos describe que Satanás engaña al mundo entero. ¿Por qué lo engaña? Porque es padre de mentira. Una de las funciones de Satanás es engañar a las personas. ¿Y cómo las engaña? Presentando mentiras como verdades, al grado que se puede sentar dentro de la iglesia de Dios, haciéndose pasar por Dios, y nadie se dará cuenta de ello. Y así es lo que ha sucedido, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, más adelante, como Él está en una iglesia y todos nosotros le adoramos, todos nosotros le rendimos pleitesía y no nos damos cuenta que es Él. ¿Ok? ¿Seguimos? Escucha. El libro de los vigilantes, en el capítulo 6 de Enoc, habla del pacto y la caída de los ángeles, lo que nosotros conocemos como ángeles, pero que en sí no son ángeles. Esto lo voy a ir demostrando poco a poco, ¿ok? El libro de Enoc, capítulo 6, verso 1 y verso 2 dice así: sucedió que en aquellos días se multiplicaban los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y tendremos hijos. Eso fue lo que vieron ellos. Estaban en la tierra, subían y bajaban, y cuando los hombres empezaron a multiplicar, ellos observaron que había mujeres hermosas. Y dijeron: tomemos mujeres de ellas y engendremos hijos. ¿Ok? Es lo que está diciendo el libro de Enoc. El libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo del 1 al 4, relata lo mismo. Y viendo los hijos de Dios, así dice ahí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, engendraron hijos. Es lo que dice Génesis. ¿Ok? Seguimos. El versículo 3 al 8 de Enoc, capítulo 6, dice: entonces Shemijasa, sí, que era el jefe de ellos, o sea, de los vigilantes que bajaron a la tierra, entre comillas bajaron a la tierra, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos de los otros bajo anatema. Y eran en un total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido juntamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemisama, quien era el principal, y en orden de la relación a él, Artagó, Ramael, Cocael, y el Ramagel, Daiel, Exiel, Barajel, Salael, Ratmoní, Metanel, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos eran jefes de decenas. Eran 200, pero había unos jefes y tenían que a su cargo docenas de seres. ¿Ok? Hasta ahí no sé si me voy explicando. ¿Sí? Ahora escucha esto. Este capítulo 6 del libro de Enoc, claramente vemos cómo hay un grupo de seres aparentemente angelicales que aparecen, que subían y bajaban del cielo a la tierra, y su función era estar encargados de vigilar, y tenían jefes sobre ellos, y juntos acordaron tomar mujeres y procrear en ellas. Lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto en Deuteronomio, capítulo 32, verso 8 y verso 9. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de su pueblo según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. No sé si pusieron atención en este texto que acabo de leer. Dice que el Altísimo hizo heredar a las naciones. ¿Quién es el Altísimo? Nosotros decimos Dios. Pero la Escritura nos muestra que el Altísimo es el Elión, lo que nosotros conocemos como Dios. Pero aquí este pasaje nos muestra que no es Dios.
Este pasaje nos está diciendo que el Elión hizo heredar a las naciones y a Jehová le dio por herencia a Jacob. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo es que el Elión le da por herencia a Jehová? Entonces, ¿quién es Dios? ¿El Elión o Jehová? Ni el Elión ni Jehová. Son seres, uno que se llama el Elión y otro que se llama Jehová. Aquí Dios no está en escena. Si nosotros leemos con detenimiento, nos vamos a ver que Dios no está en escena. Son seres que bajan del cielo a la tierra y que se están disputando tierra, y a uno le toca una parte que es Jacob. Por eso hasta el día de hoy Jehová está peleando ¿qué? Israel, porque es la parte que le tocó por heredad. ¿Quién se le entregó por heredad? El Elión. Dios no tiene necesidad de pelear un pedazo de tierra. Dios creó toda la tierra y todo el universo, y Él no habita en un templo hecho de manos de hombres. Él no está sujeto a un pedazo. No sé si me estoy explicando. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo quiero que ustedes vayan razonando. ¿Sí, hermano? Repetir la última cita de Deuteronomio. Capítulo 32, verso 8 y verso 9. ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí, hermana? Dice que aquí noté que hay mezcla de ángeles con hijos de hombres. ¿A qué se Sí. refiere? Los hijos, porque tiene hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ok. Hijos de Dios se refiere a, entre comillas, ángeles. Eran seres que estaban puestos sobre la tierra. Teológicamente dicen que eran humanos que hacían la voluntad de Dios. Hijos de hombres eran humanos que no hacían la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña la teología. Pero si nos vamos al original, los hijos de Dios está hablando de seres que hacían la voluntad de Dios, pero que no eran ángeles, eran seres que estaban sobre la tierra. Es lo que yo estoy tratando de demostrar, que no hay tal cosa de seres que vinieron del cielo a la tierra. Son seres que están en la tierra, pero ellos se levantaron y se posicionaron como ángeles. Voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué pasaría si nosotros aquí en México, o vamos a remontarnos a nuestros ancestros, no sé, unos 1000 años atrás, y que de momento aquí en México nuestros ancestros 1000 años atrás vieran descender un helicóptero? ¿De dónde creen que ellos van a pensar que vienen esos seres? Del cielo. Porque llegó en una nave y ellos vienen del cielo. No van a pensar que vienen, en un ejemplo, de Europa o de Asia o de América. Van a pensar que vienen del cielo. Y ellos se presentan que son ángeles del cielo para poder gobernar a los hombres. Pero ni son ángeles ni vienen del cielo, vienen de otro lugar. Eso es lo que sucedió con los vigilantes. Se presentaron ante los hombres como seres que venían del cielo con todo y naves, pero no vienen del cielo, del espacio. Su lugar está aquí, en la tierra. Y ya lo vimos la semana pasada, cómo fueron creados de los ecosistemas. Y eran representantes y administradores cada uno de su ecosistema correspondiente. Y cuando Dios puso al hombre, a ellos no les gustó que Dios lo pusiera como cabeza de ellos para que juntos administraran el gobierno del hombre sobre la tierra. ¿Sí? Usted comentó hace un momento que esos seres eran aparentemente buenos. Aparentemente buenos. Eran buenos, pero acabamos de ver que hicieron un pacto, un juramento de hacer algo grave. ¿Qué fue lo que acordaron hacer? Engendrar hijos en las hijas de los hombres. Era un pecado grave. Es mezclarse entre ellos. Mezclar la genética. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron. Mezclaron su genética con las mujeres. Más adelante lo vamos sintiendo poco a poco cómo sucedió eso. Acuérdense que yo te estoy tratando de poner bases para que pueda yo ir avanzando. Si no pongo lo primero, al ratito los voy a confundir más. Sí, pero Sí. el hombre ya estaba incorruptible, ya estaba. Sí, sí. Así es. ¿Ya había humanidad? Sí. Ya lo vimos. Primero fueron puestos ellos, después puesto el hombre, y después hicieron un acuerdo en derrocar al hombre.
Y ahorita la acabamos de ver. Ya lo vimos en la Biblia, ahora lo estamos viendo en otro libro, como ese libro también relata lo mismo que relata la Biblia. La semana que viene vamos a ver igual otro libro que relata lo mismo. Y vamos viendo cómo culturalmente la misma historia se va repitiendo de diferentes formas, de diferentes ópticas. Pero hay algo en lo que concuerda. ¿Sale? Ahí vamos a ir poco a poco. Sigo. Recordemos que los hombres, antes de pecar, entre comillas pecar, eran seres terrenales, ¿sí? Espíritus o almas corpóreas, y que su cuerpo era físico desde su creación, y con ellos se les dio la facultad de procrearse y multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esto del sexo era algo conocido desde antes de la caída y no era pecaminoso. ¿Sí lo recuerdan? Dios creó al hombre, a su mujer, y les dijo: multiplíquense, llenen la faz de la tierra, reproduzcanse. Y todavía no habían pecado. Entonces, ¿el sexo es pecaminoso? No. Desde antes de la caída del hombre, el sexo era algo normal. Que la tradición nos enseña que ese es el pecado original, pues eso es una mentira. Que la desobediencia es el pecado original, esa es otra mentira. La Biblia nos muestra cuál fue el pecado original, y de eso es de lo que vamos a tratar poco a poco. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya vimos que los seres humanos fueron creados con un cuerpo. ¿Sí o no? Sí. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O espíritu? Con un cuerpo. Y ya vimos la semana pasada que ese cuerpo es del cuerpo de Cristo, del primogénito de la creación. ¿Ok? Una biología diferente a la nuestra. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Recordemos que la esencia del hombre como ser es un espíritu dentro de un cuerpo, y por ello está dependiente o apegado a lo físico. De la misma manera parece ser que los vigilantes, los vigilantes tenían las mismas características con relación a la biología de los hombres, al grado que les empezaron a gustar las mujeres de los hombres y empezaron a pensar que podrían engendrar hijos con ellas. Ahora, esto es no meramente sexual. Ahorita lo vamos a ver poco a poco. Escucha. Y si lo pensaron es porque ellos sabían que sí lo podían hacer, pues ambos parecen ser que estaban en el mismo estado físico y biológico, corpóreo o terrenal. Vamos a ver hoy Génesis 6.1. Génesis 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, en el libro de Enoc dice los vigilantes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu para con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. No dice que se los engendraron ellos. Había en esos días gigantes sobre la tierra. ¿Ok? En aquellos días. También, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Entonces, aquí hay muchísimo que sacar, pero no lo voy a sacar ahorita de la noche a la mañana. Hay gigantes, están los vigilantes, está Jehová, que no le parece que engendren hijos en ellas, ¿sí? Están los hombres, las hijas de los hombres, hay descendientes que fueron los valientes de la antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que esos seres cohabitaron sexualmente con las mujeres? Eso es lo que la mayoría cree. Sí, esos seres, acabo de decir, esos seres, los vigilantes. Así pensábamos, pero debatemos otra vez que biológicamente, físicamente, pues no. Cada uno fue hecho de, ¿cómo? Según su género y según su especie. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de la biología de Dios. Pero hay algo que sí eran compatibles o similares. Ambos tenían cuerpos biológicos. ¿Se están dando cuenta cómo esos seres no eran angelitos, así espíritus? Ellos dijeron: nos gustan, nos agradan, tomemos mujeres y engendremos en ellas hijos. ¿Pues eran ángeles celestiales?
que vinieron del cielo? No, Jesús dijo, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Entonces no eran espíritus, no eran ángeles, no eran espíritus que se hacían corpóreos, eran corpóreos, sujetos a lo físico, sujetos a lo biológico, y decidieron engendrar hijos. ¿Sí, hermano? Podemos llamarle que era otra humanidad, Por decir otra humanidad, o podrían ser los preadamitas. eran preadamitas porque fueron creados un poquito antes que Adán. ¿Sí? Por eso son preadámicos, porque fueron creados antes que Adán. Primero fueron creados los ecosistemas y al último fue creado Adán. Ahora, entre ellos y Adán, ¿cuánto tiempo les gusta que sucedió? Nosotros podemos decir, no, pues un día. No, en la Biblia un día no es así. Mínimo vamos a decir 1000 años, pero no fueron 1000 años. Adelante. Es como si dijéramos que todo fue creado en 7 días. Eso es una mentira. Así es. Podemos decir que un día son 1000 años. Todo fue creado en 7000 años. Así es. Tienes que partir desde las galaxias. Así es. Y eso es muy poquito, todavía 1000 años es muy como poquito. para dar un número, un dato. Porque la ciencia no demuestra que fueron 1000 años. La ciencia demuestra que sucedió más tiempo. O sea, la realidad biológica, el desarrollo biológico sobre la Tierra muestra más tiempo y combina perfectamente con lo que dice la Biblia, pero no en 7 días, no en 1000 días. Entonces, entre el quinto día y el sexto día que fue creado el hombre, hay un montón de tiempo. ¿Sí? Hay muchos acontecimientos, porque imagínense que cuando sale lo de la vegetación, es un bronconón y una mezcolanza de los hechos. ¿Por qué? Porque vienen las lumbreras, no puede haber fotosíntesis ni plantas, ni oxigenación, si no hay eso. Entonces, lo muestran de esa manera para que sea entendible. Más con una secuencia evolutiva, creacionista, de miles y miles y miles de años. Así es. Nada más que así te lo representan para que medio lo entienda uno. Así es. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Los hijos de Dios no son personas, los hijos de Dios no son personas que hacen la voluntad de Dios, sino son los vigilantes. ¿Por qué pongo esto? Porque en la teología, en los institutos bíblicos nos enseñan que estos hijos de Dios son personas buenas nada más, que hacían la voluntad de Dios. Pero en el original no aparece que sean humanos, son seres. ¿Sí? Aquí lo curioso, había que preguntarse qué vigilaban y quién los puso a vigilar. Lo que vigilaban, lo vimos la semana pasada, eran los ecosistemas, la administración de cada ecosistema. ¿Quién los puso? Dios. Cada uno tenía que entregar cuentas de lo que sucedía, administrar que todo estuviera en orden, nada más que todo fuera armonioso. Seguimos. Los hijos de Dios no son personas que hacen la voluntad de Dios, sino son los vigilantes descritos en el libro de Enoc. Un problema que tenemos con este relato y que a todos se nos ha enseñado religiosamente o teológicamente es que la serpiente no es Satanás, ¿sí? Y que la caída de Satanás tuvo su origen antes de que el hombre estuviera en la tierra. Pongan atención a lo que estoy leyendo, ¿sí? Y que la caída de Satanás tuvo su origen antes que el hombre estuviera en la tierra. Y si preguntamos en qué tiempo sucedió esto, la respuesta nadie la sabe. Por ello se dice que Satanás tomó el cuerpo de la serpiente como agente para así hablar y seducir y engañar a Eva a fin de hacerlos pecar contra los planes y propósitos de Dios para con la humanidad, y así todo esto fuera estorbado. Yo lo que trato de desvelar es que estos sucesos de Génesis 1 y Génesis 2 no son dos eventos, sino uno solo. La caída de Satanás y de los vigilantes son un solo acontecimiento, solo que la historia está tergiversada a fin de que no la descubramos debidamente. Trataré de recordar lo que acabo de leer. Se nos ha enseñado que tenemos a una serpiente y a un ser que es el diablo. Y el diablo se le mete a la serpiente para que hable con Eva y la seduzca, irá a cometer pecado. Entonces, ¿en qué momento cayó Satanás
Si ya cuando habla con la serpiente ya está Adán y Eva, él ya cayó. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento cayó? Ya vivía ahí. Mi idea es que parte desde la guerra celestial, cuando uno son una tercera parte es neutro, uno están a favor y la otra tercera parte están en contra. Entonces cuando Satanás baja como un rayo. Entonces no es que baje, sino que le designa la tierra. Ok. Eso lo vamos a ver casi al final de todo esto. ¿Sale? Pero les voy, no hay problema. Nada más que les voy a decir una cosa. El problema es que nosotros vemos a Satanás en toda la Biblia como un solo ser maligno. Y lo que yo voy a tratar de demostrar, y estoy ya tratando ya de demostrarlo, es que Satanás, se los dije hace rato, no es un solo ser, es una agrupación. Y que la Biblia nos muestra que Satanás fue creado en Edén. Es lo que nos dice la Biblia. Y a causa de su hermosura se ensoberbeció. Está hablando de un ser, de un opositor que se opuso al propósito de Dios de que Dios gobernara en el hombre. Les voy a decir algo. A mí no me gusta meterme tanto en cosas que no nos competen, sino en lo que ahorita estamos viviendo. ¿Sí? O sea, esto que ahorita nos atañe, los problemas que ahorita nos atañen, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgieron? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos libramos de ello? Que no nos engañen, ¿sí? Vamos a llegar hasta donde nuestro mundo, por decirlo, es destruido. Y entonces después van a decir, bueno, ¿y qué viene después? No me interesa lo que venga después. Me interesa primero salir de este. Ya lo que venga después, cuando estemos ahí, a lo mejor lo aclararemos como ahorita. Pero ahorita nos atañe este momento. Que estamos ya a punto de finalizar y se desarrollen muchas cosas. Y si no estamos preparados desde la semana pasada, nos van a engañar. Nos van a engañar porque el propósito del enemigo es engañarnos. ¿Ok? Sigo. Escucha. Recordemos que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que los animales del campo. Esto es una alegoría, un mito, que tiene por objetivo que pensemos que realmente se está refiriendo a un animal terrestre. La Biblia dice que la serpiente hablaba y que tenía extremidades. Esto nos revela que no se está hablando literalmente de lo que nosotros conocemos como una serpiente, sino del ser que era la representación de los animales de la tierra, reptiles y serpientes, es decir, un querubín o un serafín que representaba ese género y esa especie en la tierra. Es el que cuidaba esa área. Así es. Es el que le dio el conocimiento a Eva. Así es. Entonces, ese ser no es literalmente una culebra o una serpiente. Ya vimos que es un ser con cuerpo de hombre, manos de hombre, piernas de hombre, pero su rostro es de serpiente, porque era el encargado del ecosistema de reptiles y serpientes. Ahora, no solamente porque sea una serpiente, lo vamos a ir viendo poco a poco. La palabra serpiente es un compuesto, ser pensante. Era más inteligente, más astuto que los animales del campo, no animales literales, que sus compañeros, el buey, el león y el águila. Él tenía un coeficiente diferente al de ellos, y por eso él fue el que habló con la mujer y la persuadió para entregarle una ciencia, el árbol de la ciencia. La mujer comió del árbol de la ciencia, le entregó ciencia, la convenció. Conocimiento. Sí, la humanidad quiso ser como Dios, tener conocimiento como Dios. ¿Ok? Sí. Pero podemos hasta decir que era como esos personajes eran hasta como semidioses, ¿no? Pero usurparon. Así es. Se presentaron como dioses o como semidioses, pero pues no lo eran ni lo son. Vamos a ir viendo. Recordemos que los querubines tenían 4 rostros y los serafines solo uno, ya fuera de águila o de león, buey o hombre o serpiente, ¿sí? Que es el quinto ser que nos ha sido sustraído o ocultado de la escritura bíblica. Ambos, los querubines y los serafines, tenían brazos, manos, cara. Por ello creo que la serpiente no era un querubín. Pongan atención en esto, no era un querubín, sino un serafín. Esto también está adulterado,
Pues si fuera Satanás un querubín, tendría 4 rostros, pero la mujer solo habló de uno, el cual era de serpiente. En la iglesia cristiana, en la Biblia, se nos dice que Satanás es un querubín protector. Tú, querubín protector, que estabas en el santo monte de Dios y te paseabas en medio de las pruebas del fuego. ¿Cómo le llaman? Querubín. Pero sin en cambio, todos decimos que Satanás es un adorador. ¿Sí lo hemos escuchado o lo hemos escuchado también? Porque el día de su creación, los tamboriles, las flautas, todo fue preparado para él. Fue creado en medio de alabanza, en medio de adoración. La pregunta es, ¿cuál texto tendrá la razón? ¿O es un querubín o es un serafín? Los querubines, ya lo vimos la semana pasada, tienen cada uno 4 rostros. Y los querubines nada más tienen o los serafines nada más tienen un rostro. Cuando la mujer habló con la serpiente, ¿cuántos rostros tenía? Entonces no era un querubín. Entonces no fue lo que nosotros conocemos como Satanás, querubín protector, fue un serafín. ¿Sí? Hay algo que agregar ahí, muy importante para todos. Estamos hablando de una doctrina, entonces prácticamente nos enseñaron o nos adoctrinaron de esa manera para no conocer lo demás. Por ejemplo, esta versión que estamos introduciéndonos o estamos estudiando, ¿no? Así Porque es. si tú le preguntas, sin menospreciar a un católico, no sé, cristiano, común y corriente, que no se adentra por lo menos a estos temas, pues él te lo va a leer tal cual viene la Biblia, como si fuera una receta de cocina. Así Y es. si dice que si le echas más lumbre, se queman los frijoles. De ahí no sale. Así es. Entonces tenemos que analizar, y es lo que estamos haciendo, analizando un poquito. Y ese poquito nos sirve para darnos cuenta de muchos engaños que se nos han enseñado y que las tenemos como verdades, pero no son verdades, son engaños y tienen un propósito. Fíjense muy bien, ¿cuál es el propósito de mostrarnos que hay 4 seres y no 5? Hombre, león, águila, buey, ¿y cuál falta? Serpiente. La serpiente. Entonces, ¿qué ganamos con ocultar a la serpiente? Es que trabaja encubiertamente. ¿Sí me explico? Que nadie crea que existe. No existe, solamente hay 4. Pero la Biblia dice que sí existe, que hay una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Pero no lo vemos. ¿Cómo lo engaña? Pues que se hace pasar por Dios y se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Y es que están las religiones. ¿Sí me explico? Es un fundamento de muchas religiones. Sí, ese es el fundamento y lo vamos a ver poco a poco y nos va a volar la capa de los sesos. Ese es otro estudio que viene, este es el primer libro, viene el segundo libro y viene el tercer libro. Hasta el tercer libro vamos a descubrir parte de toda su historia de él. O sea, no es algo tan sencillo, pero lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Seguimos. Perdonen si me adelanto. Veamos cómo la Biblia nos muestra claramente y nos da a entender que este ser que engañó a la mujer en apariencia era una serpiente, como naturalmente la conocemos, pero esto no es así, pues al descubrir esto nos están persuadiendo y manipulando a fin de que creamos ello como hasta el día de hoy nos viene sucediendo. Entonces no podemos seguir tan ingenuos de seguir pensando que literalmente una serpiente se metió el diablo y habló por medio del diablo con la mujer y la engañó. No seamos ingenuos, no era una serpiente literal, era un ser con rostro de serpiente. Y aunque también eso nos parezca como de locos, la Biblia lo enseña y el libro de Enoc lo enseña, ¿ok? Dice una cita por ahí: ellos te mienten, tú sabes que te mienten y te van a seguir mintiendo. Entonces, es como si te adoctrinaran, como decíamos hace rato, antes que eran los compañeros, predicción pura, ¿no? Es el acondicionamiento mental, el cual no te permite razonar. Así es, ¿ok? Hay un acondicionamiento mental que ya nos hicieron, ya nos programaron y así no lo cuestionamos. Escucha, este vigilante, la Escritura nos muestra que hablaba como hombre, habló con la mujer como hombre, hubo un diálogo, hubo un entendimiento, ¿sale? Nos muestra que hablaba como hombre. Esto no nos debe de sorprender,
ya que los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, etcétera, etcétera, son seres, unos con apariencia humana y otros con apariencia de animales, pero literalmente no son animales, pues son seres pensantes que hablan y tienen deseos como los hombres. Hablan, piensan y tienen deseos como los hombres. Entonces no lo podemos ver ni como un hombre literal, ni lo podemos ver como un animal literal. Son seres pensantes y tienen deseos. Nos gustan las mujeres, engendremos hijos. Disculpe, pastor, y me imagino yo que ellos tenían esa relación, o sea, los veían, pues hasta platicaban y por eso fue, bueno, quiero pensar así, que fue más fácil engañar a la mujer, ¿no? O sea, Así que es. los conocían, o sea, no es como ahorita, como que nos da miedo los serpientes, ¿verdad? Así es, convivían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así fueron creados, para convivir con el hombre, para estar con el hombre. El problema es que se les metió una idea, un mal deseo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sintieron desplazados cuando Dios puso al hombre sobre la tierra. Ya lo vimos. ¿Quién es este que lo pone sobre nosotros si es de menor gloria que nosotros? O sea, ¿por qué a él sí, a nosotros no? Ya lo vimos la semana pasada. Miren, esto es muy profundo y estoy tratando de encontrar la hebra del hilo, porque en muchas filosofías, muchísimas filosofías en el hinduismo, en el budismo, en el islam y no sé cuántas cosas he estado estudiando, casi todas las enseñanzas, aún en la iglesia cristiana, de una forma inconsciente, se enseña que la energía se ensucia, que los espíritus se ensucian. Y por eso es necesaria la reencarnación, por eso es necesaria la limpieza del cuerpo, por eso es necesaria la limpieza de los pensamientos, de las emociones, porque cuando limpiamos la biología, el cuerpo, los pensamientos, las emociones, etcétera, etcétera, cambiamos de vida, de hábitos, nuestro espíritu se limpia y entonces puede trascender a la otra dimensión. ¿Sí me explico? Sí. Pero de acuerdo a todo lo que se ha estudiado, no hay una base en ninguna filosofía, ni en nada he encontrado una base sólida que diga el espíritu se ensucia. Solamente son comentarios, ideas o ideologías. Mas sin en cambio vamos a la ciencia, a la física cuántica, a la física mecánica cuántica, y nos enseña que la energía no se ensucia. ¿Me explico? No se ensucia, solamente se contamina cuando está en un cuerpo. Entonces, nosotros estando en el cuerpo nos contaminamos, pero cuando salimos del cuerpo ya no estamos contaminados. No sé si me estoy explicando. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo es que esos seres, por decirlo así, escucha, esos seres, si fueran espíritus, cómo es que están sucios y la energía no se ensucia? Eso que te estoy diciendo es muy profundo. Y yo estoy tratando de disertarlo. Si realmente hay seres espirituales sucios, si pudiéramos pensar que así como hay energía positiva, podría ser que son energías negativas. sí, pero tenemos que ver de dónde brotan. Porque si es una positiva no se puede ensuciar. Y si es una negativa no se puede limpiar. Porque esa es su composición. ¿Y si tuvieran ambas? No se puede. Es lo que ya estudié en la física cuántica. No puede. La energía es pura. No se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero es pura. Entonces puede transformarse en sucio, ¿no? No puede. No puede. ¿Sí? Entonces aquí la clave es de dónde surge esa energía que nosotros consideramos que es sucia, si es que realmente es sucia. ¿Vale? Pero no me quiero desviar del tema, nada más es para que nos demos cuenta que nosotros hablamos de demonios. La iglesia cristiana habla de demonios. Escucha, y no niego la existencia de ellos, porque yo lo he vivido como pastor. Me ha tocado sacar demonios de la gente. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿de dónde surgen esos demonios? ¿De dónde surge Satanás como un ser que realmente es malo y sigue existiendo? ¿Sigue metiéndose a la gente?
O sea, ¿realmente será Satanás? Si era un ser biológico como nosotros, sigue existiendo y existiendo y existiendo así como si fuera eterno. Es energético. ¿Sí me explico? Pero si es energético, a la hora que sale del cuerpo está limpio porque la energía no se ensucia, porque vuelve a reencarnar y vuelve a ser sucio. Es que a lo mejor yo digo, lo puedes sacar, pero no te deshaces de él. Sí, pero el punto es, si es una energía pura, al salir del cuerpo sería puro, ya no sería Satanás. Pero al salir del cuerpo, si es sucio, o dentro del cuerpo y fuera del cuerpo es sucio, ¿de dónde es su procedencia? ¿Sale? Eso lo vamos a ver después porque está en uno de los temas que está más adelante, pero todavía no termino de cuadrarlo. Porque me gusta enseñar con fundamento, no nada más así al aire, sino con fundamento. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, la serpiente estamos viendo que es un vigilante de manos, de pies, con rostro de serpiente, que piensa, que habla y que tiene deseos como los hombres. ¿Ok? Seguimos. La serpiente es un vigilante, por eso se dice que era un guardián, sinónimo de un guardián. ¿Sí? Se dice que Satanás era un querubín, un guardián, pero ya vimos que no era un querubín, era un serafín que vigilaba un ecosistema, simplemente, ¿ok? Pero se le subió a la cabeza. Por ello lo confundimos con un ser, o supuestamente el querubín, el protector, pero era un serafín, ya que la mujer solo describe una cara de serpiente. Él era uno de los seres vivientes que vigilaban el trono de Dios. Isaías 40:22 dice: Él está hablando de Dios, Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega y como una tienda para morar. Entonces, Dios, el Eterno, ¿dónde está? En el mundo celestial. Y Él creó la tierra. Su trono es el cielo, dice los Salmos, y la tierra es el estrado de sus pies. Pero Él creó al hombre como un Dios sobre la tierra. ¿Y cuál era el trono del hombre? La tierra. ¿Y quién iba a gobernar a la tierra? El hombre, representante de Dios en la tierra. Entonces, cuando Satanás se dice que se quería sentar en el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios, no está hablando de lo celestial, está hablando de la tierra. Salmo 82, si mal no recuerdo, 84 no recuerdo, dice Jesús hablando a los fariseos: ¿acaso yo no dije en vuestra ley, dioses sois? ¿Cómo consideró Dios a los hombres sobre la tierra? Como dioses. Y dijo: ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Y cuando Él se dijo: soy hijo de Dios, por eso querían matarle, porque dijo: soy hijo de Dios. ¿Cómo tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios? Y entonces le recita el Salmo: ¿acaso no yo dije en vuestra ley, dioses sois? Para nosotros decirnos hijos de Dios es muy fácil y muy simple, porque no entendemos la magnitud de esas palabras. Pero los fariseos sí entendieron que Él se estaba poniendo como Dios en la tierra. Y efectivamente Dios puso al hombre como Dios en la tierra, y Él como Dios en el cielo. Era el representante de Dios en la Él tierra. hablaba como humanidad, no como Así es. personal. Así es. Él hablaba como hermandad. Así es. Para establecer un orden, vamos a decirlo así, cósmico, de la eternidad a lo terrenal. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y eso es lo que a esos seres no les pareció y dijeron: no, nosotros tenemos que gobernar en este mundo. No podemos allá, pero aquí sí podemos. Y entonces planearon unirse y derrocar al hombre, y lo lograron. Y hasta el día de hoy, ¿el hombre qué es? Un esclavo de esos seres sobre esta tierra. ¿Y quiénes gobiernan la tierra? Esos seres en las sombras. Así es. Entonces, todo eso que nosotros vemos en el internet, esas conspiraciones que parecen locas y sacadas del espacio y no sé qué, hermanos, no son locas ni están sacadas del espacio, son cosas reales, pero que nos han sido ocultadas. Y en este último tiempo están saliendo a la luz con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que sigamos viendo esos seres como celestiales.
que la idea del Padre eterno quede desplazada y quienes nos criaron y quienes nos formaron y nos establecieron en este mundo fueron esos seres. Pero vamos a demostrar a través de ese estudio que no fue así. ¿Sale? ¿Ok? Seguimos. La Biblia describe que el enemigo Satanás o el opositor fue creado en Edén, ya lo vimos, en el huerto de Dios. ¿De Dios o de Jehová Dios? De Jehová Dios, no de Dios. Dios no hizo un huerto, ya lo vimos la semana pasada. Dios creó la tierra y puso al hombre para gobernar la tierra. Y Jehová Dios hizo un huerto y puso al hombre que había formado, no al que Dios creó, al que él formó lo puso ahí para labrarlo y trabajarlo. El otro para gobernar, este para trabajar. ¿Vale? Ya vimos la diferencia la semana pasada. Algunos de estos seres tienen semejanza de hombre, ¿sí?, que Dios creó, del hombre que Dios creó. Por igual tienen cuerpo de carne, de hueso y de sangre, y son seres astutos, es decir, serpientes, seres pensantes. En este caso fue uno con cara de hombre quien engañó a la mujer, sino uno con cara de serpiente, y eso no lo hacía menos pensante que sus compañeros. ¿Quién engañó a Eva? Un ser pensante. No era uno con cara de hombre, era uno con cara de serpiente. Más inteligente, más capaz que sus otros compañeros. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ahí vamos a pararle. ¿Vale? Cuando dice usted que Satanás, bueno, la agrupación, ¿no? O sea, que quiere conspirar contra el trono de Dios, dice usted que en el cielo no, sino aquí en la tierra. Eso no lo entiendo. Dios gobierna el cielo. Mencionó usted un texto. Dios gobierna el cielo. Nadie tiene acceso al cielo, a donde Él está. No hay nada corruptible que pueda entrar donde Él está. ¿Ok? La Biblia dice: carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Es un principio de biología, de un ecosistema. Nosotros somos seres de carne y sangre. Nuestro principio de vida es biológico. Estamos sustentados por el aire, por el agua, por el sol, etcétera, etcétera. Y un principio biológico de carne y sangre no puede entrar en un principio celestial. Jesús dijo: un espíritu no tiene carne y hueso. Es otro principio de vida. ¿Sí me explico? Cuando Jesús resucita, ¿cómo? Ya lo vimos. Con carne y hueso. No dice con sangre. Es otro principio. ¿Me explico? Y los ángeles pueden hacerse de carne y hueso. Se materializan, pero son espíritus que se materializan. Pero su principio de vida no es biológico, es celestial. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros resucitemos, vamos a ver después, la Biblia dice que resucitaremos a la semejanza del cuerpo de gloria de Jesús, con carne y hueso, pero no con sangre. Es otro principio de vida biológico, espiritual. Por eso habrá cielos nuevos, tierra nueva, y el sol no existirá más, ni la luna. Otro ecosistema, otra vida, que no depende de la biológica como que nosotros tenemos de este ecosistema, depende de la sustancia o de la presencia de Dios, algo espiritual. ¿Vale? ¿Sí? Seguramente es válido decir espiritual cuando hablamos del reino de Dios, el trono de Dios, solamente. ¿No? Solamente. Ok. ¿Ok? ¿Y nosotros somos espíritus? Espíritus dentro de un cuerpo biológico. De cuerpo y carne, ¿no? Así es, de carne, de sangre y de hueso. ¿Sí? Ya lo vimos la semana pasada. Vimos que fuimos creados ¿de qué? De su piel, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo vimos literalmente, la Biblia lo dice. Somos el cuerpo de Cristo. Lo vimos, sentido figurado o literal. Literalmente. ¿Sale? Ya lo vimos. ¿Ok? Sí, córtelo usted. ¿Algún comentario más?